Es 15 de septiembre de 1842. Hoy se cumplen 21 años de la firma del Acta de Independencia de Centroamérica. Todo está listo en la Plaza Mayor de San José, Costa Rica. Pero no para un acto de celebración, sino por la pérdida de uno de sus mejores hijos. Un líder cuyo genio le llevó a dominar el panorama político y militar de la región por más de 10 años. El general Francisco Morazán. Francisco Morazán fue el último gran intento de la construcción de una Centroamérica liberal. Quiso llevar los ideales liberales a su máxima expresión y que soñó con una república federal, como un solo país. Fue para mí el pionero de la democracia en Centroamérica. Se habla de la revolución morazanista porque él introduce las ideas de la unión republicana y democrática y el respeto a los derechos del individuo. Yo pienso que este es el hombre más grande de la historia de Centroamérica. José Francisco Morazán Quesada nació el 3 de octubre de 1792 en la villa de San Miguel de Tegucigalpa, en el contexto de una América Central que por casi 300 años había sido tierra sometida por la espada de conquistadores españoles. En aquellos años finales del siglo XVIII, todavía esta parte marginal de las colonias de España en América era un centro minero, donde incluso no hay una gran producción de minas, pero como un relativo importante centro minero en Centroamérica, pues allí habían llegado una serie de migrantes del viejo mundo, y entre ellos la familia Morazán. Pero era una pequeña villa, la Tegucigalpa de aquellos años, de tal manera que no había ni escuelas, por ejemplo, en un área marginal del Imperio Español. Y a pesar de que Morazán tenía una situación económica muy favorable en relación a otra serie de grupos sociales, no había las condiciones para poder tener una educación formal y escolarizada. El joven José Francisco se convirtió muy pronto en un insaciable lector, que a fuerza de disciplina lograría vencer las barreras de su instrucción. El temprano aprendizaje del francés le facilitó el conocimiento directo de la Revolución Francesa, el liberalismo político de Tocqueville y el contrato social de Rousseau, las batallas napoleónicas, la mitología de los grandes héroes de la antigüedad y los detalles de la guerra de independencia en España. Cuando se produjo la independencia de Centroamérica en 1821, el joven Morazán tenía 29 años y trabajaba como asistente del alcalde del ayuntamiento de Tegucigalpa como defensor de oficio de casos judiciales en materia civil. Con ello ganaba conocimiento sobre la estructura y el funcionamiento de la administración pública. La independencia de Centroamérica, cuando todavía estaba integrada como la Capitanía General de Guatemala, llega por añadiduría, no por grandes luchas que ahí se realizaron, sino básicamente por las luchas por la independencia que se van a movilizar en el Virreinato de la Nueva España y como influencia van a llegar a la Capitanía General de Centroamérica, por lo tanto a sus provincias. Pero las clases dominantes suspiraban por volver a la monarquía y surge la idea de la anexión de Centroamérica al joven imperio mexicano de Agustín I de Iturbide. El hecho de que Centroamérica había hecho una declaración de independencia en el papel y que las diferentes provincias, unas se fueran por el lado de esa independencia y otros de unirnos al imperio de Iturbide, hizo que Morazán enfilara en las fuerzas defensoras de la independencia.
fortuna no hubo guerra, porque los ejércitos, tanto de Guatemala como de San Salvador, que apoyaban a uno y otro bando, se retiraron, y el 5 de enero de 1822 nos estábamos poniendo a la orden del Imperio de Iturbide, nos anexamos a México. Pero el recién estrenado emperador tuvo que abdicar tras múltiples contradicciones internas. Pronto Centroamérica se desvinculó de todo poder extranjero y por acuerdo general pasó a llamarse desde entonces Provincias Unidas de Centroamérica. Comienza el drama que marcará toda la historia de la región, la lucha entre liberales y conservadores. Unos abogan por el poder democrático que trajera el progreso y la instrucción, los otros por mantener el orden colonial y el poder de la Iglesia. Con el apoyo liberal, Morazán es nombrado secretario general del gobierno el 25 de septiembre de 1824. Se aprobó la Constitución 2 meses después, bajo la consigna Dios, Unión y Libertad, y la nación pasó a llamarse República Federal de Centroamérica. La región parecía consolidarse, pero el entusiasmo no duró por mucho tiempo. Manuel José Arce, presidente electo bajo la nueva Constitución, muy pronto demostró su desinterés por reformar la economía y la sociedad centroamericana, entregando a los conservadores el control del gobierno federal. Como respuesta a la traición, los defensores de los ideales progresistas se levantaron en armas y Francisco Morazán entra en el panorama político y militar de Centroamérica en una contienda que trascendió a la historia como Batalla de la Trinidad. Allí aquel hombre civilista resulta que es un genio. Él es el que planea la estrategia de la batalla. El jefe de las armas era don Remigio Díaz, y sin embargo es Morazán el que toma la iniciativa. Y ese triunfo lo hace famoso. Su fama como libertador pronto le haría recibir llamados desde El Salvador, ocupado por las fuerzas de Manuel José Arce. Morazán llamó a las filas y con una guerrilla de voluntarios hondureños de Nicaragua y El Salvador que traían consigo sus propias herramientas de guerra, formó lo que él mismo llamaría el Ejército Protector de la Ley. En nuestras filas se encuentra el cese del dominio colonial. Con ellos partió Morazán hacia la zona del Gualcho, punto estratégico de los conservadores en El Salvador. ¡Que vengan todos! ¡En nuestras filas está la Unión Centroamericana! El día 5 de julio llega a esta hacienda aproximadamente a las 12 de la noche, bajo un torrencial aguacero, precisamente en el momento que se encuentran las tropas federales del coronel Vicente Domínguez, un coronel español muy preparado, muy diestro militarmente, con las mejores tropas de la federación que están acá para derrotar a Morazán. Morazán se da cuenta que está en la hacienda, a sus espaldas está un río, en un precipicio de 200 pies, el río está crecido y solo tiene 2 salidas. Una, o lanzarse al río al vacío, o atacar cuerpo a cuerpo al enemigo de las tropas federales que tiene a su frente. Morazán toma la decisión y con una tropa de apenas 400 hombres enfrenta al ejército de Vicente Domínguez, que le superaba en más de 1000. El talento como jefe militar se pone a prueba. En esas circunstancias logra poner en fuga a las tropas de Domínguez y al amanecer ya había logrado la victoria. Gualcho representa para los salvadoreños y centroamericanos la primera gran victoria del gran paladín centroamericano Francisco Morazán. Es recibido apoteósicamente en San Salvador. Desde ese momento,
El Salvador le manifiesta un profundo afecto y él les toma afecto también. Esa relación entre él y los hombres de los barrios pobres de San Salvador le da a él después una gran capacidad de acción. Se le dice en El Salvador que el punto neurálgico está en Guatemala. Allá es donde Manuel José Arce está originando los problemas. Entonces Morazán se va con ese ejército aliado protector de la ley a liberar Guatemala. Ahí entra y triunfa. Depone a Arce, a sus seguidores, se van al exilio. Y ahí viene lo grande de Morazán, que pese a que él tiene el control del poder, lo deposita en un hombre civilista guatemalteco, José Francisco Barrundi. Él pudo autoelegirse el jefe de Centroamérica y no lo hizo. La República de San Salvador, este Diego Luz. Aún así, Morazán es elegido presidente por decisión popular. Al año siguiente toma el mando de la República Federal de Centroamérica con la promesa de restaurar el proyecto liberal. Desgraciadamente, su proyecto modernizador, que establece las primeras reformas en nuestra América, incluso adelantándose a las de México o de otros países, no van a poder madurar lo suficiente por las condiciones prevalecientes en esta región, la más vulnerable de nuestra América. El aparato militar siguió siendo el de la colonia. Los terratenientes y todo esto querían una independencia, sí, pero con fines económicos, con el fin de poderse insertar en el mercado internacional que era Londres, apoyados por el Imperio Británico, pero ninguna reforma al interior, que los peones siguieran siendo analfabetas, que los peones siguieran siendo gente sin ninguna instrucción, porque si tenían ideas de la Ilustración francesa, iban a ser revoltosos, iban a reclamar, iban a exigir. No, entonces tener a los indios, tener a los peones agrícolas, son juzgados. Hacer una independencia para hacer negocios, no para que los pueblos fueran malditos. Y a esto se sumaba el clero recalcitrante que estaba encumbrado en la cúpula de la Iglesia Católica en la región, los cuales también no querían que las ideas liberales, de ideas de libertad de culto, proliferaran en Centroamérica, y mucho menos la educación. Morazán era consciente de que todo estaba por hacerse, de que el subdesarrollo era culpa del colonialismo español y que solo una legislación basada en principios de igualdad podía convertir a Centroamérica en una nación próspera. Cuando empieza a suprimirse la esclavitud de los negros, cuando comienza a ponerse la libertad de cultos, la libertad de imprenta, de asociación, etcétera, se sienten agredidos. Y fue como Morazán, siendo presidente, tenía que estar encontrando continuamente elementos que dispersaban a esta América Central, que tendía a la balcanización por la fragmentación tanto geográfica de la situación como los pequeños grupos de poder que estaban ahí fraccionando su nación. Unas veces fueron los hondureños, otras los nicaragüenses los que estaban en contra de Morazán y los guatemaltecos en favor, pero la mayoría de las veces fue al contrario. Entonces ese cambiar de idea denota la fragilidad con que los sectores en las diferentes provincias se imponían en determinado momento, pero Morazán jamás olvidó cuál era el centro de la lucha. Nunca demostró ser una figura grande, pues, ante la gente que lo trataba. Tenía una humildad y una sencillez increíble. Fue un hombre
que no tuvo ambiciones personales. La ambición de él era la unión de Centroamérica. Morazán fue un hombre de paz. Morazán fue un hombre de diálogo. Siempre, antes de iniciar una batalla, él quiso la paz, no por cobardía, sino porque él quería evitar una efusión de sangre. Pero cuando ya no hubo acuerdo, entonces él tuvo que demostrar que sí podía batallar y, aunque no había recibido instrucción militar, nunca, fue un hombre genial en lo militar. Y cuando veían al jefe, que le decía el general en jefe, cuando veían los soldados al hombre, ellos sentían, solo con verlo presente él, sentían fuerza. Era un hombre de un carisma tan grande que la gente y las mujeres también, sobre todo ellas, le profesaban mucho amor y él se dejaba querer, si bien era respetuoso. Además, Morazán, por su encanto, no solamente tuvo, digamos, una esposa ante Dios y ante los hombres, sino que tuvo otras personas pues con quien tuvo hijos. Pero él, a su esposa María Josefa Lastiris, él la adoraba como su hija, y a lugares donde iba él, iban ellos. Pero acuérdese que el político a veces, en ciertos momentos, tiene que desprenderse un poco de su hogar. Entonces, sus negocios de madera que tenía en Honduras tenían sus vaivenes, porque él no estaba al frente de sus negocios. Entonces le interesaba más la patria grande, la Unión Centroamericana, que ante todo su economía familiar. A pesar de su dedicación durante 8 años por darle un mejor futuro a la región, se sucedían levantamientos en las provincias que pretendían separar sus destinos de la Federación. En un intento por lograr el entendimiento, Morazán trasladó la capital de la República Federal a San Salvador en febrero de 1834. Allí fue nombrado por la legislatura salvadoreña benemérito de la patria, pero ello tampoco era suficiente. La falta de visión de unos y la ambición de otros obstaculizaban a Morazán lograr la necesaria unidad de Centroamérica. Por si fuera poco, una epidemia de cólera llenaba de terror a toda la región. Y los enemigos del general aprovecharon muy bien la situación. No habíamos sido culturizados. Era una población que el 98% eran analfabetos. Solo un 2% sabía leer y escribir, y así es bien fácil de manipular. Entonces, ahí se inventa que el cólera morbus fue producto de que Morazán mandaba deliberadamente a envenenar las aguas para, de esa manera, se murieran los indígenas, arrebatarles las tierras y entregárselas a los ingleses. Entonces, la iglesia arma a Rafael Carrera, un sanguinario y letrado, que lo llamaban San Rafael, y con un ejército de fanáticos logran hacer creer al pueblo que las aguas son envenenadas para quitarle las tierras a los indígenas y a los ingleses. Son infamias que se han dicho contra Morazán. ¡Abajo, Morazán! ¡Fuera, Morazán! ¡Ah, somos esclavos! Vamos a seguir luchando contra él. Cuando la iglesia se da cuenta que el haber apoyado a Carrera resultó en un fiasco, que aquel hombre asesina, hace cosas contrarias a lo que se buscaba, le piden a Morazán que establezca el orden, y para establecerlo hay que convertirlo en un presidente dictatorial. 3 veces le fue ofrecida la presidencia a Morazán, y Morazán 3 veces rechaza esa oferta, porque eso iba contra sus principios cívicos, sus principios éticos y morales. Morazán pretendía vencer a su enemigo en el campo de batalla, pero Rafael Carrera lograba siempre escapar de los muchos enfrentamientos que sostuvieron. En aquel tiempo Nicaragua se declaraba independiente de la Federación y el Congreso Federalista de El Salvador
otorgaba a los estados la libertad de autodirigirse. Para ese entonces el período presidencial del general había terminado. El Congreso había clausurado y por tanto no se celebraron nuevas elecciones. Era el fin de la federación. Morazán quedaba sin poder, pero al poco tiempo fue electo jefe de Estado de El Salvador, tomando posesión del cargo el 11 de julio de 1839. Sin embargo, gobernar allí tampoco le sería fácil. Para los opositores de Morazán, este seguía encarnando el ideal unionista y liberal de Centroamérica. Había que combatirlo. Honduras, Nicaragua y Guatemala hacen alianza contra el gobierno salvadoreño de Morazán y emprenden la invasión del territorio dirigida por el general hondureño Francisco Ferrara. Eso fue el 15 de septiembre de 1839. A medianoche, los nicaragüenses se tomaron San Salvador, la plaza de San Salvador, lo único que tenía Morazán. Mandaron a 2 hombres. Venimos, que ya nuestro ejército de Nicaragua se tomó la plaza de San Salvador. También le informamos que tenemos en nuestras manos a su mujer y a sus hijos. Morazán lo vio y les dijo: id a decirle a esos facciosos que mi deber primero tuve patria antes que tener hijos. Y mi deber es conquistar la plaza de San Salvador, aunque pase sobre los cadáveres de los míos. Morazán logra recobrar la plaza de San Salvador, rescata a su familia y parte rápidamente a la zona de San Pedro Perulapán, que ya estaba tomada por el ejército de Francisco Ferrara. Pero aquí en San Pedro había gente que conocía a Morazán y que lo querían. Se valieron de una treta. Treta quiere decir engaño. Y dijeron, se hicieron al lado de Ferrera: miren, mi general, aquí tenemos comida, aquí tenemos bebida, diga que usted ha llegado a su casa, aquí no se preocupe por nada, todos los estancos van a repartirle la bebida a todos los soldados hondureños, que no queden ni uno sin comer, que se llenen bien. Y también se fueron a buscar mujeres. Toda la tropa de Ferrera se convirtió esa noche en una orgía. Ellos estaban felices. En todo esto, cuando Morazán venía y entró acá, los halló borrachos. Es importante la batalla de San Pedro Perulapán, porque si se hubiera perdido la batalla de San Pedro Perulapán, hasta allí hubiera llegado todo. Ya no hubiera habido nada. Morazán lo hubieran derrotado, lo hubieran fusilado, a saber qué era, pero hasta ahí hubiera terminado, porque solo San Salvador era el único que estaba como centinela, defendiendo la unión de Centroamérica. El principal foco de oposición a esa lucha seguía siendo Guatemala, y Rafael Carrera, al frente del gobierno, era un asunto pendiente para Morazán. Con un pequeño ejército de salvadoreños se dirige a Guatemala, pero allí cae víctima de una emboscada preparada por Carrera con 5.000 hombres. Morazán apenas logra escapar con vida rumbo a El Salvador. A su llegada entrega la jefatura del gobierno. Morazán no deseaba causarle ya más problemas a El Salvador. Morazán deja como constancia una nota, una carta a los notables de El Salvador,
muy bella, en la que dice que él se va de Centroamérica, no por cobardía, sino por darle oportunidad a mis enemigos que demuestren con hechos que pueden gobernar mejor. Y me voy a morir a tierras lejanas. Yo no sé si volveré o no, pero aunque muera en lejanas tierras, mi amor a Centroamérica estará siempre conmigo. Morazán llega a Costa Rica y solicita asilo para sus oficiales, pero no para él. Luego se va David en Panamá, a reunirse con su familia. En ese tiempo de sosiego se dedicó a escribir su Manifiesto de David. Manifiesto de David es una pieza cívica majestuosa que revela a un hombre distinto del hombre guerrero que nos enseñan en las escuelas de Centroamérica. Ese es el hombre consciente de la historia universal, de las luchas, de la filosofía, del derecho, en fin, de tantas cosas grandes. Y ese manifiesto de David debiera ser la Biblia junto con el Testamento, donde debieran aprender a leer los niños de Centroamérica. En ese tiempo de exilio, Morazán recibe noticias de que los ingleses usurpaban tierras al sur de Centroamérica. También recibe desde Costa Rica una solicitud de ayuda para derrocar a un tirano, Braulio Carrillo. Morazán considera entonces el problema como una cuestión de deber y decide regresar. Junto a sus más fieles seguidores parte hacia El Salvador. Recorre varias ciudades reclutando voluntarios y se enfoca en la situación de Costa Rica. Carrillo estaba al tanto de los pasos de Morazán. Decide tomar precauciones y le envía un ejército para combatirlo dirigido por Vicente Villaseñor, uno de los antiguos compañeros del general y para quien éste había solicitado asilo 2 años atrás en su paso por Costa Rica hacia Panamá. En los 22 meses que Morazán estuvo ausente, Villaseñor se ha convertido en el jefe de las armas de don Braulio Carrillo. De manera que cuando regresa Morazán, es Villaseñor comisionado para detener a Morazán. Morazán avanza hacia San José con sus tropas, Carrillo envía con Vicente Villaseñor las tropas de Costa Rica y hay un lugar en Alajuela que se llama El Jocote, donde Villaseñor, tal vez sintiendo que si llegaba a un acuerdo con Morazán iba a ser el segundo de Morazán, iba a recobrar un poder que tuvo alguna vez, firman un acuerdo en que las tropas de Costa Rica que habían ido a combatirlo se le unen a Morazán. Nace el Pacto del Jocote, que logran deponer sin un disparo a don Braulio Carrillo. Carrillo y Morazán se entrevistan, uno de los grandes secretos de la historia de Costa Rica. Nunca se sabe qué hablaron, no hay testigos, no hay documentos escritos, no hay declaraciones de los protagonistas posteriormente. Solo se sabe que a la salida, cuando se despide, Carrillo le dice a Morazán: general, usted no conoce a los costarricenses. Morazán se alza con el control del país y se dedica en lo sucesivo a derogar leyes del gobierno anterior y a crear otras que no gozaron del apoyo general de la población. Quitó la ley de bases y garantías, que era una ley que daba a Carrillo el mandato vitalicio. Impulsó, digamos, la creación del primer colegio de segunda enseñanza en Cartago, el San Luis Gonzaga. Incluso a él se le declaró libertador nacional, el Congreso costarricense. El problema de Morazán es que la visión que él tenía, siento yo, es, él no le interesaba tanto Costa Rica, o sea, permanecer en Costa Rica. Él partía de su utopía de volver a reconstituir la República Federal.
Desde ese punto de vista, esa visión de mantener el unionismo lo llevó a cometer ciertos errores en el manejo de Costa Rica. Siendo liberal y el principal, digamos, portavoz de una Centroamérica liberal, es llamado a derrotar un gobierno liberal en Costa Rica, apoyado por supuesto por las fuerzas más conservadoras. Entonces, en el contexto costarricense, Morazán aparece más conservador que liberal y aparece como un militar extranjero que viene a imponer impuestos de guerra a gente que no quiere la guerra, que viene a hacer la conscripción militar a gente que no quiere que sus hijos vayan a pelear una guerra que no la consideran de ellos. Costa Rica no tenía nada que ganar con Centroamérica, esa es la verdad. Comenzó a tejerse la leyenda negra alrededor de Morazán. Muchos pensaron que su único interés era retomar una lucha por la extinta federación con la que Costa Rica ya había roto. Para otros, Morazán seguía siendo un patriota defensor de la integridad de la nación costarricense. No es verdad que Morazán quería apropiarse del poder de Centroamérica, sino que la lucha de Morazán era por la integridad del Guanacaste, que se había convertido en una provincia costarricense que había sido de Nicaragua. Voluntariamente estos individuos se habían afiliado a Costa Rica en 1824, y lo que estaba ahora en discusión es que a los pocos días de tomar el poder Morazán en Costa Rica, los nicaragüenses decretan recuperar a sangre y fuego al Guanacaste, y Morazán, queriendo defender la integridad territorial de Costa Rica, hace dos cosas: reclutar gente, porque la defensa se hace con hombres y con recursos económicos que no los tenía el Estado. Eso está tocando los intereses de los hacendados, los intereses de sacerdotes, hacendados, y son estos los que se oponen a pagar. Máxime cuando Morazán, por la necesidad de que ya viene la invasión, hay noticias que Nicaragua está ahí en la frontera, entonces hace Morazán que se adelante el empréstito, pone mano más fuerte, pero él está reclutando gente para defender el Guanacaste, no para recuperar el poder de Centroamérica. Pero sí era muy cierto que el desánimo crecía restándole a Morazán todo el apoyo que le llegó el poder. Y pronto comenzarían los levantamientos en su contra, encabezados por algunos de sus más allegados generales. Esas fuerzas que se oponen logran crearle un cerco desde el punto de vista militar, logran separar a las fuerzas que él tenía en alianza para mantener ese gobierno y queda aislado. Tras varias horas de lucha, ya en la madrugada, logra romper el cerco tendido a su alrededor y huye a la ciudad de Cartago en busca del apoyo de uno de sus mejores amigos, don Pedro Mayorga. Pero Cartago también era presa de la insurrección. En ausencia de Pedro, son recibidos por su esposa doña Anacleto, quien le ruega marcharse inmediatamente. Según ella, Pedro había traicionado la amistad de Morazán y ha ido a delatarlo seguro de que vendría a Cartago. La señora tiene razón, general. Vámonos. General. Fueron los conservadores los que le pidieron a Morazán que viniera. Entonces un liberal apoyado por los conservadores y que termina siendo refugiado por los conservadores de Cartago, que son los que lo entregan, cuando se dieron cuenta de que ya Morazán no tenía nada que hacer en este país. Al día siguiente son trasladados a San José con las tropas del general portugués Antonio Pinto.
Villaseñor lleva 2 días sangrando por una herida que él mismo se hizo con un puñal tratando de matarse. Presumía su final y no se equivocaba. Y luego vino el minuto ingrato, funesto, antihistórico, de atentar contra el libertador de Costa Rica, el hombre que solo quería darle libertad a Costa Rica y procurar la paz de la República, tal como dice el manuscrito de su testamento. Excito a la juventud a que imiten mi ejemplo de morir con firmeza antes de dejarlo abandonado todo a como hoy se encuentra. Y mientras Morazán declara al mundo que su amor a Centroamérica muere con él, ya todo está listo en la Plaza Mayor. Envía su relicario a su esposa y a su compañero deja una última frase. La posteridad nos hará justicia. Él mismo da la orden. Es 15 de septiembre de 1842 y Centroamérica asiste a la muerte de uno de sus mejores hijos, el mismo día que se cumplen 21 años de la independencia de España. Su cuerpo fue llevado a una fosa común. Se nos ha apistado al hombre guerrero, el hombre invencible, que tuvo muchas batallas militares. Pero no se ha destacado que más importante que la acción bélica es las ideas que están en discusión en esa batalla. Y decía Martí lo siguiente, refiriéndose a este prócer centroamericano. Es un genio poderoso, un estratega, un orador, un verdadero estadista, el único quizás que haya producido la América Central, el general Morazán. Nuestro ideal es la unión, porque así nacimos, estuvimos 300 años unidos y tenemos que volver a la unidad. Nuestro país es Centroamérica y estos son nada más parcelas, o como decía Gerardo Barrios, parodias de naciones. Si hoy vemos el contexto centroamericano, pues vemos que sigue siendo algo ilusorio, crear un espacio centroamericano con las mismas instituciones. Sin embargo, paradójicamente, en el mundo de la globalización, con los tratados de libre comercio, los centroamericanos no les queda otra opción que darse cuenta que se tienen que firmar tratados comunes para enfrentar la región a las grandes regiones económicas. Si el ideal de Morazán se hubiera realizado como él quería, fuéramos grandes, los tuvieran más respeto. Es una utopía que todavía tenemos que realizar, pero dentro de un contexto diferente, realizado por los movimientos populares y no por los ejércitos, no por los militares, ni menos por las oligarquías, que ahora son fundamentalmente oligarquías financieras. Este es un proyecto que es la gran tarea del siglo XXI. Nosotros, como yo digo, no somos el traspatio de nadie, somos la casa y el hogar de nosotros.
A petición del general en su testamento, sus restos descansan hoy en San Salvador, ciudad que según él le había sido más fiel. Allí fueron enterrados con todos los honores en 1848. Junto a él, María Josefa Lastiri, la esposa fiel. Toda una vida de lucha no pudo impedir que Centroamérica quedara finalmente dividida en 5 naciones. Pero el legado del general Francisco Morazán, el sueño de la unidad de una sola patria, sigue vigente hasta hoy en la conciencia general de todo el continente. ...300 años había sido tierra sometida por la espada de conquistadores españoles. En aquellos años finales del siglo XVIII, todavía esta parte marginal de las colonias de España en América era un centro minero, donde incluso no había una gran producción de minas, pero como un relativo importante centro minero en Centroamérica, pues allí habían llegado una serie de migrantes del Viejo Mundo.
y entre ellos la familia Morazán. Pero era una pequeña villa, la Tegucigalpa de aquellos años, de tal manera que no había ni escuelas, por ejemplo, en un área marginal del Imperio Español. Es 15 de septiembre de 1842. Hoy se cumplen 21 años de la firma del Acta de Independencia de Centroamérica. Todo está listo en la Plaza Mayor de San José, Costa Rica. Pero no para un acto de celebración, sino por la pérdida de uno de sus mejores hijos, un líder cuyo genio le llevó a dominar el panorama político y militar de la región por más de 10 años. El general Francisco Morazán. Francisco Morazán fue el último gran intento de la construcción de una Centroamérica liberal. Quiso llevar los ideales liberales a su máxima expresión y que soñó con una república federal, como un solo país. Fue para mí el pionero de la democracia en Centroamérica. Se habla de la revolución morazanista porque él introduce las ideas de la unión republicana y democrática y el respeto a los derechos del individuo. Yo pienso que este es el hombre más grande de la historia de Centroamérica. José Francisco Morazán Quesada nació el 3 de octubre de 1792 en la villa de San Miguel de Tegucigalpa, en el contexto de una América Central que por casi Y a pesar de que Morazán tenía una situación económica muy favorable en relación a otra serie de grupos sociales, no había las condiciones para poder tener una educación formal y escolarizada. el joven José Francisco se convirtió muy pronto en un insaciable lector, que a fuerza de disciplina lograría vencer las barreras de su instrucción. El temprano aprendizaje del francés le facilitó el conocimiento directo de la Revolución Francesa, el liberalismo político de Tocqueville y el contrato social de Rousseau, las batallas napoleónicas, la mitología de los grandes héroes de la antigüedad y los detalles de la guerra de independencia en España. Cuando se produjo la independencia de Centroamérica en 1821, el joven Morazán tenía 29 años y trabajaba como